Cordial saludo, mi nombre es Carmen Alicia Castillo, soy oftalmóloga especialista en córnea y segmento anterior y trabajo en el departamento de segmento anterior de la Foscar. En el día de hoy vamos a tratar el tema de úlceras corneales, algunas degeneraciones y por último el tema de ojo seco. Cuando nos referimos al término queratos, estamos hablando de la córnea. Y cuando hay úlceras, obviamente hay una inflamación, así que podemos hablar de queratitis bacteriana o úlceras bacterianas, que son las primeras que vamos a revisar. Para que haya una úlcera bacteriana, generalmente existe la necesidad de que haya alguna alteración del epitelio corneal para que los microorganismos puedan ingresar por esa ausencia de epitelio corneal. Por lo tanto, el antecedente de trauma de un paciente que presenta una úlcera es supremamente importante, antecedentes de cirugías oculares recientes, o si el paciente es usuario de lente de contacto, ya que durante el retiro o la colocación del lente de contacto se pueden producir alteraciones del epitelio corneal, así como la mala higiene de las soluciones donde se colocan los lentes, pues va a hacer que haya un crecimiento elevado de microorganismos que se van a adherir a los lentes de contacto. Las irregularidades corneales y los ojos secos ya veremos más adelante que van a presentar alteraciones epiteliales en su gran mayoría. Solamente pueden ingresar en epitelios intactos algunos microorganismos muy patógenos como la Neisseria, que si yo coloco un inóculo grande con sus peelings puede atravesar los espacios entre las células epiteliales. También hay que tener en cuenta la actividad laboral del paciente debido a que hay algunas personas que están más expuestas a patógenos en su medio ambiente de trabajo que otras, y al igual tenemos que tener en cuenta los mecanismos de defensa del paciente, si tiene algún problema de inmunosupresión que obviamente lo va a hacer le va a hacer predisposición a que presente úlceras bacterianas. En cuanto a la etiología, los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. ¿Por qué son los más frecuentes? Porque están normalmente en la superficie de la piel, de los párpados y en los sacos conjuntivales, de manera tal que ellos por vecindad son los primeros que van a llegar a estar en contacto con el defecto epitelial. Si miramos los estudios hechos en Estados Unidos, vamos a encontrar que ellos tienen más frecuente la pseudomonas, porque allí hay un sobreuso de lentes de contacto de uso prolongado. Los síntomas y los signos varían de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad y vamos a tener disminución de la agudeza visual si la úlcera está ocupando el eje pupilar. En úlceras periféricas y pequeñas, probablemente ese síntoma no lo vamos a encontrar. Podemos encontrar fotofobia, dolor, ojo rojo, infiltración corneal, edema palpebral, y ese fotofobia, dolor, ojo rojo, edema palpebral y secreción lo podemos encontrar de manera tal que ya la infiltración corneal ya nos habla de que hay alguna úlcera que se está presentando, y podemos también tener hipopio. El hipopio no son estos niveles que vamos a encontrar en la cámara anterior, que es el espacio ocupado entre el iris y la córnea. Este hipopio nosotros lo tenemos que dejar muy bien consignado en la historia clínica y medirlo. Si pasamos una línea por el centro de la córnea, en este caso de esta diapositiva podríamos decir que este es un hipopio de aproximadamente el 25%. ¿Por qué es importante dejarlo descrito en la historia clínica? Porque estos pacientes se van a ver diariamente y con esta descripción exacta del hipopio podemos saber si el paciente está empeorando o está mejorando.
Las infecciones generalmente pueden ser unas infecciones muy pequeñas y si no las tratamos adecuadamente y rápidamente, pueden progresar porque la córnea se defiende muy mal de las infecciones debido a que no tiene vasos. Entonces, por eso a veces las infecciones cambian de un día para otro en forma dramática, empeorando su situación. La complicación de cualquier queratitis bacteriana generalmente es la perforación. Y tenemos a la izquierda una perforación evidente que a veces no es difícil de hacer el diagnóstico, pero las de la derecha, que son las microperforaciones, son las que para el médico general hacen que el diagnóstico sea difícil. Aquí tenemos una imagen magnífica y teñida, donde nosotros vemos cómo el humor acuoso está saliendo y está lavando la tinción. Generalmente es el paciente que viene enfermo y le dice a uno, yo me siento hoy mejor, me salió algo de agua y con eso he descansado. Cuando un paciente le refiere a uno esto, uno tiene que pensar en una perforación corneal. En cualquiera de los dos casos son pacientes para remitir a centros especializados, ya que después de una perforación lo más probable es que se presente ya una endoftalmitis. Las complicaciones son pues compromiso de toda la córnea, la perforación y como vemos en la foto de la derecha, el melting corneal que hace que se llegue a la perforación y a la pérdida de la córnea. Entonces es importante no llegar a este tipo de complicaciones y tratar al paciente lo más temprano posible. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta la historia clínica de la cual ya hemos hablado y el laboratorio es absolutamente indispensable. ¿Quién toma el laboratorio? El laboratorio lo debe tomar el médico, porque desafortunadamente en los laboratorios, cuando ellos toman la muestra, la toman de los fondos de saco y ya hemos hablado de que en los fondos de saco nosotros tenemos unos gérmenes que están normalmente ahí y es muy probable que ellos sean los que vayan a crecer en los medios de cultivo. Vamos a solicitar entonces que nos hagan un gram KOH, naranja de actina, calcofluor y nos hagan un cultivo y para el cultivo vamos a solicitar, puede ser agar sangre o puede ser agar chocolate, ya que en ellos crece la mayoría de los gérmenes que generalmente afectan la córnea. Y obviamente vamos a solicitar un antibiograma. Ahí a la derecha tenemos la espátula de Kimura, que es la que vamos a utilizar, y vamos a utilizar un anestésico. Con 5 gotas de anestésico es suficiente. Alguien nos ayuda a abrir los párpados y vamos a tomar la muestra con esa espátula, que es la espátula de Kimura, que no es cortante, pero sí es bastante delgada, y tomamos la muestra del borde de la úlcera y ya con esto nos van a reportar el gram y el KOH en las primeras 12 horas. Ya basados en ese reporte que nos van a hacer, vamos a iniciar el tratamiento. Generalmente estamos trabajando con quinolonas de cuarta generación que tienen muy buena penetrancia. Este paciente no se hospitaliza. ¿Por qué no se va a hospitalizar? Porque son pacientes de córnea y recordemos que la córnea no tiene vasos. Al no tener vasos, si yo hospitalizo a un paciente para un antibiótico parenteral, obviamente el paciente no va a recibir en el área que yo necesito, que es la córnea, la concentración adecuada de antibióticos y si voy a intoxicar el organismo. Entonces, por lo tanto, el tratamiento es tópico y es con el paciente sin estar hospitalizado. Entonces, vamos a utilizar las quinolonas de cuarta generación como son la moxifloxacina o la gatifloxacina. Hay algunos antibióticos que se pueden preparar de acuerdo con el resultado que nos dé, sino que nos dé el antibiograma, pero cuando nos hayan fallado la moxi o la gatifloxacina, y desafortunadamente estas preparaciones tienen que ser en centros hospitalarios donde haya
la opción de realizar estas preparaciones, de manera tal que por ahora vamos a concentrarnos en estos 2 antibióticos. También se van a colocar los midriáticos, que generalmente trabajamos con la atropicamida cada 8 horas y la atropina en casos ya muy severos cada 12 horas. ¿Qué hacen los midriáticos? Lo primero que hacen es disminuir la respuesta inflamatoria, ya que el iris no se está moviendo. Y lo otro que hace es evitar las sinequias, o sea, las uniones de la cara posterior del iris con la cara anterior del cristalino, y de esa forma no se vaya a presentar un glaucoma maligno porque se evite el paso del humor acuoso hacia la cámara anterior. Para eso se usan los midriáticos y podemos usar analgésicos y antiinflamatorios vía oral no esteroideos. Siempre tengan en cuenta, aquí los esteroides están absolutamente prohibidos, tanto tópicos como tomados, como aplicados. Ningún esteroide se puede utilizar. No se van a utilizar analgésicos ni antiinflamatorios tópicos, debido a que estos lo que hacen es reblandecer las fibras de colágeno y permitir que la enfermedad se profundice más. Ya iniciado el tratamiento, o sea, tenido en cuenta qué es lo que vamos a usar una gotica del antibiótico escogido cada 5 minutos por media hora para impregnar la córnea. Y luego vamos a continuar una gota cada media hora por las primeras 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener que estar 24 horas prácticamente despierto aplicándose sus medicamentos. Al día siguiente debe ser valorado y en ese momento es muy probable que el cuadro esté igual porque ha habido obviamente mucha mortalidad bacteriana y ha habido pues liberación de toxinas. Pero el paciente es probable que se sienta mejor, sentirse mejor, de menos dolor y todas estas cosas. Y vamos a continuar cada media hora, pero ya dejamos al paciente descansar en la noche, más o menos unas 4 o 5 horas, para que vuelva a reiniciar su tratamiento. Estos pacientes se deben ver diariamente, no importa que sean días de descanso, lo que sea, y por eso es importante dejar todo escrito en la historia clínica, porque a veces el mismo examinador no lo puede hacer todos los días, pero con base en lo que ha encontrado en la historia clínica puede saber si el paciente está mejorando o no. Ya pasando a otras queratitis, vamos a pasar a las queratitis herpéticas. Cuando se presenta una úlcera a nivel corneal, pueden ser úlceras mínimas como la superior izquierda, en la cual si no está ubicada en el área pupilar, obviamente no va a alterar la visión. Son pacientes que se van a quejar de ardor, epífora, levemente ojo rojo, y si está en el área central, pues va a quejarse de agudeza visual disminuida. Algunas son muy leves como la superior izquierda, otras muy severas como la inferior, en donde se ven como si fueran ramificaciones. Y en las puntas de esas ramificaciones vamos a encontrar, en esos bulbos, es donde vamos a encontrar el virus. Superior derecha encontramos un paciente que ha tenido úlceras a repetición muy agresivas. Estos pacientes pueden presentar repetición de su úlcera en cualquier tiempo, puede ser en 2 meses, en 1 año, en 10 años o nunca más reportarlo. Pero los que han tenido úlceras previas generalmente dicen, yo ya he tenido estos síntomas, más o menos creo que fue en el ojo derecho o algo así, y eso le ayuda a uno a hacer el diagnóstico de una queratitis herpética. El tratamiento actual está con aciclovir vía oral, ya que no tenemos aciclovir tópico en el país, lo estamos utilizando vía oral, y cuando los procesos son no tan severos como el superior izquierda, utilizamos 400 miligramos
5 veces al día, pero en la fórmula no le vamos a dejar descrito al paciente 5 veces al día, sino cada 5 horas. Si no, si la úlcera es muy agresiva, como la superior derecha, vamos a utilizar el aciclovir de 800 miligramos cada 5 horas y lo vamos a utilizar 7 a 10 días máximo. ¿Por qué se utiliza cada 5 horas? Porque el virus nosotros no lo vamos a matar, sino vamos a evitar que se replique. Y la replicación de los virus se hace más o menos a las 6 horas, 7 horas. Entonces lo que vamos a hacer es evitar engañando al virus, engañando esa hélice de replicación con una molécula muy parecida que la llevamos en el aciclovir para que se meta y no deje replicar el virus, y al no haber tanta población viral, pues no va a haber tanto daño tisular. Entonces, aquí podríamos utilizar también la atropicamida. Cada 8 horas puede ayudar un poquito en el proceso inflamatorio y no vamos a utilizar ningún antiinflamatorio ni nada tópico importante. Ya hablando de las queratitis micóticas, son pacientes que en su gran mayoría, si nos ponemos a revisar muy bien su historia clínica, tienen antecedentes de trauma con material vegetal. Entonces, en su gran mayoría son pacientes que vienen del área rural y el trauma no está tan asociado tan rápidamente con la aparición de la úlcera. Son pacientes que se traumatizaron hace 2 o 3 días y su úlcera empieza en este momento. O al contrario, el paciente puede llegar hoy traumatizado y un poco de molestias, pero no muestra úlceras. Entonces tenemos que darle al paciente las pautas, porque es muy probable que el hongo haya quedado ahí dentro de la córnea y la úlcera aparezca en 2 o 3 días. Las úlceras estas generalmente tienen unos bordes totalmente diferentes a las otras úlceras. Son úlceras que son de bordes muy plumosos, como pueden ver ustedes ahí. Uno no puede describir muy bien la úlcera y el tratamiento con ellas es con un antimicótico, que es la anfotericina B, que solamente se consigue en medios hospitalarios, de manera tal que si ustedes ven que no pueden conseguir esto, remitan al paciente a sitios especializados. Ya hablando de las úlceras por acántamoeba, son de una materia relativamente reciente, hace más o menos 10 años, y son úlceras de pacientes que han generalmente tenido uso de lentes de contacto o han estado en contacto con aguas contaminadas, se han bañado en ríos contaminados, en piscinas contaminadas, y esas úlceras generalmente son muy dolorosas comparativamente con lo que uno encuentra en la clínica. A veces se encuentran estos halos que los vemos en las 4 fotografías, pero estos halos no son solamente de la ameba, pueden presentarse en cualquier úlcera porque son unos halos de reacción con el huésped. Entonces se pueden presentar en cualquier úlcera, pero son muy frecuentes que se presenten en las úlceras por acántamoeba y son muy dolorosas, son extremadamente dolorosas, que no tienen relación el dolor con lo que uno ve en el ojo. Para nosotros no es muy frecuente ver solamente la acántamoeba sola, sino generalmente se asocian con úlceras bacterianas o con úlceras por hongos. Entonces son de muy difícil tratamiento, son tratamientos que son combinados y son pacientes de difícil manejo. Se utiliza la clorhexidina en una preparación magistral. Todas las preparaciones que se hacen en las centrales de mezclas tienen que estar refrigeradas y tienen cierto tiempo de vida útil, de vida efectiva. Pero de todas formas,
pues quiero comentarles que la clorexidina es la que estamos manejando y con muy buen resultado, pero estos pacientes tienen que luego manejarse en su periodo agudo. Se hace un tratamiento parecido al de los antibióticos y luego se deja 4 veces al día por 6 meses. ¿Por qué? Porque estos quistes de acanta-mueva pueden quedar dentro de la córnea y luego volverse a reactivar a la fase de trofosoditos y volver a presentar reactivaciones de las úlceras, de manera tal que el tratamiento por 4 veces al día se va a mantener luego por 6 meses. Ya hablando de las degeneraciones corneales, vamos a tratar las dos más frecuentes, que son el queratocono y los gerontoxon. El capítulo de degeneraciones corneales es muy amplio, pero estas son pues las que más nos van a consultar. En cuanto al queratocono, se dice que se inicia en la pubertad y que progresa hasta la 4ª o 5ª década de la vida. Realmente, lo que más vemos en nuestra consulta es que después de los más o menos 26, 27 años, los queratoconos empiezan a estabilizarse. Sería muy raro que un paciente en 4ª o 5ª década de la vida estuviera con un queratocono progresivo. De todas formas, se han encontrado casos y por eso hay que escribirlo así. Está muy asociado con el síndrome de Down. Entonces se dice que más o menos el 1% de los queratoconos se asocian con otras alteraciones y de esas el síndrome de Down es la más importante. La mayoría de los niños con síndrome de Down presentan queratocono. En cuanto a su patogenia, pues realmente no se conoce tan exacta, pero sí se ha encontrado que hay una alteración del colágeno, que puede haber cierta inflamación y que cuando ha habido frotamiento de los ojos por mucho tiempo, se puede presentar luego el queratocono, de manera tal que se asocia mucho con alergias en los niños que han sido resistentes a los tratamientos, entonces han estado frotándose sus ojos y posteriormente ya en la adolescencia presentan queratocono. En cuanto a los signos que se presentan en el queratocono, tenemos adelgazamiento del estroma corneal porque la córnea se va ectasiando. Es una córnea que va a tomar una forma cónica y esto pues va a generar una miopía y un astigmatismo irregular, que es progresivo. Entonces, si yo tengo un paciente en edad adolescente que me presente una miopía que va empeorando sin asociación con astigmatismo, no es queratocono. Pero si el astigmatismo va cambiando al tiempo que va cambiando la miopía, pues está asociado a un queratocono. Y eso, ¿qué lo explica? Que como hay una ectasia de la córnea, pues hay un aumento del eje antero-posterior del ojo y eso obviamente va a generar en la refracción que el paciente sea miope. Entonces esto va a alterar la visión en forma moderada o marcada de acuerdo al estadio del queratocono y se va a presentar primero en un ojo y luego en el otro, siempre es bilateral pero en forma asimétrica. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda un queratocono muy severo, propiamente ya fácil de diagnosticar, y en la imagen de la derecha vemos que si yo pongo el paciente a mirar hacia abajo, veo como si se adelgazara el borde tarsal. Realmente no es que el borde tarsal se adelgace, sino que el cono lo está tapando y mecánicamente hace que yo vea como si se estuviera adelgazando el tarso. La complicación del queratocono es el hidros y como vemos en la imagen inferior derecha, pues uno podría decir, claro, es una úlcera. Pero no, estos son pacientes que generalmente se acostaron bien y se levantaron con un dolor severísimo y una pérdida de la transparencia de la córnea. Mucho dolor, ¿por qué? Porque en la córnea no tenemos vasos, pero sí tenemos múltiples terminales nerviosas y esas terminales nerviosas se empiezan a hidratar porque hay rupturas pequeñas de la DSM que dejan ingresar
el humor acuoso y las hidratan, y al hidratarlas pues van a causar dolor. Entonces no podemos decir que es una úlcera, porque una úlcera que ha durado 7 horas, pues tendría que el paciente tener una secreción severísima, tendría ya que tener casi que hipopio, entonces no vamos a hablar de úlcera. En la foto superior vemos ya cómo puede quedar una cicatriz después de un hidrops, y estos pacientes obviamente requerirían, en el caso de que quede una cicatriz, requerirían una cirugía de trasplante de córnea. Entonces, ¿cómo se maneja el queratocono? Al principio se van a colocar gafas para que el paciente vea bien, después ya no va a poder hacer esto, entonces se colocan lentes de contacto, nosotros hacemos cross-linking, ya les voy a explicar qué es, se colocan a veces anillos intrastromales, y si ya definitivamente todo lo anterior falla, o si definitivamente quedó una lesión que impide la visión, vamos a ir a una queratoplastia penetrante que tiene una tasa de éxito bastante buena, debido a que aquí no hay vasos porque no ha habido procesos infecciosos. Entonces tenemos el cross-linking. En cuanto al manejo del queratocono, entonces ya hemos hablado, tenemos el cross-linking que lo estamos haciendo nosotros, no está aprobado por la FDA, y lo que se hace es una quemadura superficial sobre la córnea, y esto se hace en los pacientes en los cuales se está iniciando el proceso. Realmente en queratoconos avanzados no funciona, debido a que la quemadura iría hacia las células endoteliales y eso no es adecuado. Lo que hacemos es a quemar las fibras de colágeno que están superficiales con riboflavina y luz ultravioleta, y de esta forma ellas hacen una gran resistencia a esta fuerza que no sabemos qué es. Podemos también tener los segmentos o anillos intrastromales, que esos se colocan cuando el queratocono ya está estabilizado, y lo que hacemos es simular lo mayor posible a una miopía simple, y de esa forma disminuir el astigmatismo. Pero esto es cuando ya está estable. Si yo lo hago dentro de un proceso muy activo del queratocono, pues no me va a funcionar. Y por último tenemos el trasplante de córnea, que se hace cuando hay una opacidad que ha dejado un hidrops, o cuando definitivamente el queratocono no tuvo ninguna estabilización, y entonces ya no soporta ni siquiera un lente de contacto. Ya hablando del gerontoxon, es el mismo arco senil, y obviamente, como su nombre lo indica, se presenta básicamente en personas mayores de 60 años, y es una degeneración periférica de la córnea que empieza en el área superior e inferior y termina haciendo un círculo de 360 grados que no va a causar ninguna sintomatología, nunca va a comprometer la visión, el paciente no va a referir sintomatología. Es muy probable que lo único que el paciente refiera es: me está cambiando el ojo de color. Cuando lo encontramos en personas jóvenes, estamos hablando 34, 36 años, es muy probable que se encuentre relacionado con hiperlipidemia, si hay que hacerles un perfil lipídico. No el 100% de las personas jóvenes que presentan queratoconos tienen hiperlipidemia, pero si la llegan a tener y si se les hace el tratamiento, lo que está formado no se va a borrar. Sin embargo, eso no quiere decir que se presente alguna alteración de la visión. Entonces, estos son cosas que hay que explicarle al paciente, que esto no va a alterar nada. Y si definitivamente el paciente se queja mucho de su cambio de color de los ojos, porque así lo refiere el paciente, se le puede ayudar con un lente de contacto cosmético, pero no es una enfermedad que vaya a alterar la visión. Ahora vamos a hablar del síndrome de ojo seco, que es un desorden de la película lagrimal debido a que haya deficiencia de esta o aumento en la evaporación,
que va a causar daño a la superficie ocular, especialmente a la superficie epitelial, y está asociado obviamente con síntomas oculares. ¿Cuáles son los síntomas oculares de un paciente de ojos secos? Es el paciente que se queja de que en la mañana va a tratar de abrir los ojos y le es muy difícil, que durante el día va a sentir sensación del cuerpo extraño y que en la tarde ya siente los ojos muy pesados, ya no puede ejercer las actividades que antes ejercía, que no tiene sueño, pero tiene la necesidad de estar con los ojos cerrados. Entonces, estos pacientes que se quejan, hay que estarlos revisando que no sea ojo seco. Para entender el tema de ojo seco hay que revisar muy bien cómo está conformada la película lagrimal. La primera capa es la capa lipídica que está en contacto con el medio ambiente y esta capa está producida por las glándulas de Meibomian. ¿Cuál es su función? Evitar la evaporación de la segunda capa, que es la capa acuosa. La capa acuosa es producida en su 99% por la glándula lagrimal y el otro por las glándulas accesorias. La capa acuosa es supremamente importante porque va a producir, va a tener inmunoglobulinas, va a tener lisocimas, va a aportar glucosa, va a aportar oxígeno de manera tal que es una capa supremamente importante y además de esto ocupa el 99% de toda la película lagrimal. Y por último, en contacto con la córnea tenemos la capa mucinosa o el licocal, que es producida por las células caliciformes que se encuentran en el borde tarsal. Esta capa tiene algunas características importantes y es que estabiliza también toda la película lagrimal sobre el ojo. Entonces, yo puedo tener en su etiología un ojo seco acuo deficiente, o sea, la alteración de la parte acuosa producida por la glándula lagrimal y puede ser empeorada a través de la vida, o sea, en pacientes de edad, personas mayores, la capa acuosa está muy disminuida. Puedo tener un síndrome de Sjögren, que más adelante vamos a ver de qué se trata, o puede estar producida por medicamentos, y en esto hay más o menos unos 200 medicamentos que pueden producir disminución de la capa acuosa. Dentro de eso están los antimuscarínicos, las fenotiacidas, los betabloqueadores, los diuréticos y la gran mayoría de los medicamentos para tratamientos psiquiátricos. Puedo tener un ojo seco evaporativo porque tengo una alteración de las glándulas de Meibomian, porque tengo una meibomitis, porque tengo una blefaritis y obviamente esto va a causar que no se produzca la capa lipídica y por lo tanto la capa acuosa se va a evaporar fácilmente. O puedo tener un ojo seco mixto, en donde haya disminución de la capa acuosa, pero también haya un aumento de la evaporación por alteración de la capa lipídica. En cuanto al síndrome de Sjögren, es una enfermedad autoinmune que compromete todas las glándulas exocrinas y de estas glándulas exocrinas la más importante son la xerostomía y la xerostomia. Porque si el paciente no suda no tiene problema, pero estas dos, xerostomía y xerostomia, son las que más van a atacar al paciente y es un paciente que se va a sentir muy mal dentro de su vida porque tiene que estar tomando muchos líquidos para pasar sus alimentos, tomar líquidos para hablar y fuera de eso pues va a tener un ojo seco severo. Puede comprometer también las membranas nasales y las vaginales y tiene una prevalencia del 0.4%, mujeres 95% y es muy marcado después de los 40 a los 50 años. Entonces, es una enfermedad bastante agresiva y en estos pacientes, pues, vamos a ver posteriormente que los tenemos que mandar es al reumatólogo. Las funciones de la lágrima son múltiples
y hemos hablado ya anteriormente de algunas de ellas, y es producir una superficie ocular lisa donde los párpados se deslicen fácilmente sin alterar el epitelio corneal, metabólica porque aporta oxígeno, aporta agua, glucosa, limpiadora porque elimina los detritus, también es antibacteriana porque produce inmunoglobulinas y lisosimas, y además tiene una función fotoabsorbente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya las habíamos hablado antes. Y hay sensación de cuerpo extraño y generalmente es bilateral, pero como todo lo que hemos hablado es asimétrica. Siempre va a haber un ojo mucho más comprometido que el otro. Estos son algunos pacientes con queratoconjuntivitis seca, en donde en la fotografía de la izquierda vemos una película lagrimal irregular cuando está teñida. ¿Qué quiere decir esto? Que se está evaporando. Entonces, esto es un ojo seco evaporativo en donde estamos hablando que hay una alteración de las glándulas de Meibomian. En la fotografía del centro vemos cómo tiñe toda el área a la cual le faltan las células epiteliales. Es una queratitis punteada, severa, que puede llegar a la perforación si no se trata rápidamente. Puede suponer una úlcera corneal que no es infecciosa, y el ojo seco que se perfore por ojo seco no va a responder a tratamientos ya, y un trasplante es absolutamente perdido. Entonces, estos ojos hay que tratarlos rápidamente porque si no se van a la pérdida. Y en la inferior derecha vamos a encontrar unas tinciones inferiores que son en pacientes con ojo seco leve. Fíjense que el área que está protegida por los párpados no tiñe. Son pacientes que están expuestos a corrientes de aire marcadas, que no están produciendo una lágrima adecuada o que duermen con el ojo entreabierto. Entonces, dentro de un ojo seco yo tengo factores que me van a agravar el ojo seco si es que lo tengo, por ejemplo, desde el punto de vista de disminución de la producción acuosa. Voy a tener entonces, si tengo una blefaritis y una meibomitis, voy a tener una disminución de la capa lipídica, que es la que me protege la evaporación. Cuando me hacen una blefaroplastia cosmética, es muy probable que yo tenga los ojos más abiertos, que es lo normal al inicio, y pueda tener un ojo seco evaporativo. Ya habíamos hablado de las drogas sistémicas y tenemos factores ambientales que cuando yo hago un diagnóstico presuntivo de ojo seco, obviamente tengo que tener en cuenta dónde está ubicado el paciente, su medio de trabajo, si tiene corrientes de aire, si duerme con ventilador, si tiene ventiladores al frente, si está en un ambiente contaminado, porque me va a hacer entonces úlceras a repetición, si está en contacto con el humo del cigarrillo, porque el humo del cigarrillo altera mucho la película lagrimal. Cuando yo hago ya un diagnóstico de síndrome de ojo seco, debe ser basado en la historia clínica y en el examen físico. Luego de esto vamos a hacer el test de Schirmer, que como ustedes lo ven acá, se realiza con unas tiras especiales en papel de filtro, y con esto yo voy a medir el volumen de la lágrima. No voy a medir la calidad, sino el volumen, o sea, la parte prácticamente acuosa de este paciente. Esto es importante para saber si el ojo seco es evaporativo o es un ojo seco por disminución de la producción acuosa. El tratamiento del ojo seco está dirigido a reemplazar las lágrimas que no tiene el paciente o a preservar las lágrimas. Entonces, es un tratamiento sintomático, y las lágrimas que vamos a escoger son lágrimas que se parezcan a las lágrimas normales que se producen normalmente. Los pacientes de ojo seco generalmente cursan con hiperosmolaridad, de manera tal que yo generalmente doy lágrimas hiposmolares para que haya un equilibrio.
y pueda el paciente tener unas lágrimas adecuadas. Por eso hay tanta gran cantidad de lágrimas en el mercado. Los sustitutos lagrimales son absolutamente, no podría yo describir en este momento cuántos hay, pero lo que yo tengo que buscar es que sean libres de preservantes, que ojalá sean en gel para que el paciente no tenga que aplicarse tantos, y como hablamos de la osmolaridad, por eso no todas las lágrimas le sirven a todo el mundo. En el mercado hay lágrimas muy económicas, pero son lágrimas que realmente es prácticamente suero fisiológico y algún preservante. Eso lo que hace es que va a alterar el epitelio y va a empeorar el cuadro. Y dentro del tratamiento no farmacológico está la oclusión de los puntos lagrimales. Y esta se puede hacer con estos plugs de colágeno que vemos en la foto del centro o de silicona. Generalmente son mejores los de colágeno, son unas cosas mínimas que van dirigidos a ocluir el punto lagrimal inferior. Ese punto lagrimal inferior es por donde se drena el exceso de lágrimas o por donde se drenan las lágrimas que yo estoy colocando, de manera tal que de esa forma estoy permitiendo que las lágrimas que coloco o que tengo se mantengan un poco más en la superficie anterior del ojo. Esto es lo que yo tenía para exponerles en esta charla. Espero que les haya sido de utilidad y espero que pronto nos podamos ver ya en persona cuando pasen todas estas alteraciones a nivel mundial. Que estén muy bien y ojalá hayan aprendido algo de esta charla. Gracias.